Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos con Dios, pero que no sean los únicos, ¿ok? 10 minutos con Dios diarios, con misioneros del amor de Dios. A partir de hoy, mis hermanos, en algunos días, especialmente quizá el domingo o el lunes, les voy a poner para nuestra oración o meditación diaria el enlace a la predicación del domingo, lecturas de predicación, o a la clase del viernes, o alguna de las clases que damos en los retiros los sábados. El objetivo es que tengamos una formación integral y que también tengamos la meditación de las lecturas del domingo, o de la enseñanza de la clase o del retiro. Que tengamos variedad también, mis hermanos, para que crezcamos más completamente. Pero que los uses para tu oración. Cuando escuches la predicación el domingo, bueno, es para aprender, es para ser guiados, para ser motivados, pero luego, cuando usamos esa misma lectura o predicación para nuestra oración, para nuestra meditación, ahí es para ser cambiados, para unirnos más a Jesús, para hacer un rato de intimidad con el Señor. Es diferente escuchar una lectura bíblica en la misa y aprender y ser motivado y guiado, o escucharla, meditarla y hacerla parte de mi unión con Dios. Así es que, mi hermano, mañana, si Dios quiere, les pondré la predicación y algunos otros fines de semana también. Entonces los invito a que nos sentemos derechitos en este momento, dejando que Dios nos llene de su paz, tu espalda recta, tus cuellos relajado y hombros también. Si tienes audífonos, póntelos. Y vamos a respirar profundo, con mucha paz. Cierra tus ojos si puedes hacerlo. Pídele a Dios que entre en ti. Dile, Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido. Hazme sentir tu presencia, tu guía, tu sanación también. Sáname de todo lo que haya mal en mí, Espíritu Divino. Quiero estar bien, pero más que nada para ti, para amarte a ti y a los demás, para servirte mejor a ti y a las personas que tú quieras que yo sirva. Guíame, Espíritu de Dios, bendito seas. Gracias, Señor. El día de hoy, mis hermanos, vamos a meditar sobre el tema: la compasión debemos practicarla con todos. Continuaremos meditando a Santiago, el apóstol, en su carta en la Biblia. Y este día Santiago del 8 al 13, Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 13. Veamos qué es lo que él nos dice, porque sigue continuando con el tema de no discriminar a nadie. Y hoy, en esta oración y meditación, voy a pensar con Dios y ser bien honesto. ¿He discriminado a alguien en mi vida, Señor? ¿Hay alguien a quien yo ignoro? Una persona cercana a mí, quizá en el trabajo o en la familia, a quien no le pongo atención decididamente. ¿Hay alguien que me cae mal y le he dado la espalda? A lo mejor tengo mis excusas, mis razonamientos para no dejar que esa persona se acerque a mi vida, o yo a él o a ella, pero a veces no hay ninguna razón seria o grave. Es simplemente que no tengo interés en esa persona. Y qué triste que busquemos a las personas por interés. Si Dios nos buscara por interés, no nos buscaría a nadie. Tenemos que hacerlo por amor, mis hermanos. Veamos qué dice Santiago 2, 8 y siguientes. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. A esto Santiago, que es mandamiento de Cristo, le llama la ley suprema. Interesante, ¿eh? Que ya viene desde Moisés, de sus mandamientos, pero Jesús lo enfatiza de una manera muy grande. Y luego continúa Santiago: pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Ah, caray. No es nada más faltan al amor o dejan de practicar el amor al hacer una discriminación. No, es además cometen pecado. Sería el pecado de omisión que muchas veces cometemos. Cosas buenas que podemos hacer, incluyendo amar al prójimo,
y no lo hacemos decididamente, es un pecado de omisión, mis hermanos. Es falta de amor cuando podemos amar. Y luego él sigue hablando porque había mucha gente que cumplía con los mandamientos religiosos, pero no amaba al prójimo. Igual que hoy en día, mis hermanos, igual que hoy en día. Y por eso dice Santiago así. Porque si una persona obedece todos los mandamientos, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. O sea, si tú cumples con todos, pero fallas en alguno por decisión, en realidad, como quiera, estás cometiendo un pecado, aunque hayas cumplido los otros. Y recuérdense, mis hermanos, que el pecado, cuando Dios nos advierte contra el pecado, no es por bien de Él, es por nuestro bien. El pecado es el que nos destruye y no nos deja vivir en el amor. Para tenerlo presente, mis hermanos. Seguimos leyendo. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Está dando a entender lo mismo. O sea, si fallas a un mandamiento, aunque cumplas los otros, has pecado. Seguimos leyendo. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Aquí está, mis hermanos. La ley de Dios es para traernos libertad. No es para esclavizarnos, qué esperanzas. Esclavo es el que vive dejándose guiar por el odio, por el coraje. Uno es esclavo del pecado, del demonio, de los malos sentimientos. Nunca te dejes llevar por el odio y el rencor, aun cuando sientes que tienes razón. Y externamente hablando, lógicamente hablando, a veces podemos decir, humanamente hablando, que tenemos derecho a tener coraje contra alguien, porque esa persona nos ha fallado, nos ha ofendido, nos ha dañado. Humanamente sí tienes derecho, mi hermana, mi hermano, pero divinamente, o sea, cuando estamos en la vida de Dios, no tenemos derecho. Tenemos que pedir la ayuda de Dios para, como decía Jesús, amar a los enemigos. Y créanmelo, mis hermanos, que yo he experimentado lo mismo que ustedes. Es tan difícil que a uno le nazca ningún amor por una persona que te ha dañado. No nace ese amor de uno, mis hermanos. Solamente nace del Espíritu Santo. Solamente cuando tienes al Espíritu Santo adentro, cuando te dejas guiar por Él, cuando te sometes a Dios, puedes llegar a amar a esas personas que no son amables. Amable significa digno de ser amado. Hay muchas personas que no son amables, mis hermanos. Bueno, pero Santiago nos está previniendo contra ello. Veamos que sigue diciendo en el versículo 12, Santiago 2, 12 y 13. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Habíamos leído esa frase, ahora el 13. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Se me vienen a la mente, mis hermanos, las palabras de Jesús en el Evangelio. Santiago está repitiendo a Jesús. Si no perdonas, no serás perdonado. Con la vara que midas serás medido. La parábola de aquel hombre al que le debía unos talentos su vecino y lo mete a la cárcel, aunque el rey le había perdonado una deuda mucho mayor. Y cómo después el mismo rey no le perdona la deuda a él, se la vuelve a poner porque él no perdonó a su vecino, a su amigo que le debía muy poquito. O sea, todo esto, Santiago nos está repitiendo lo que Jesús dijo. Hay que amar hasta los que no son amables. Tener compasión para que Dios tenga compasión de ti. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Voy a meditar el día de hoy. Voy a quedarme platicando con Dios, Señor. ¿Qué tanto estoy practicando la compasión? ¿Qué tanto estoy discriminando a alguien? Dame luz, Señor, y aunque no tenga ganas, dame las ganas de amar a los que no son amables. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.